Buenas tardes. Entonces, a ver, una de las preguntas que tenemos que hacernos cuando entramos al concepto de nulidad es ¿qué es lo que hace nulo un acto procesal o un acto probatorio? Porque podría ser nulo el acto procesal, podría ser nulo el acto probatorio. Pensemos un poco lo que ha hecho Juanita, la juez que está ahí, ¿no? Que le exige experiencia de juicios orales en una audiencia preliminar, con lo cual ella tampoco sabe nada de juicios orales. Qué pena, ¿no? ¿Ustedes no saben nada de juicios orales? ¿No tienen experiencia de juicios orales? Ella tampoco, ¿no? Debe haber sido humilde. Pero bueno, hay actos procesales y hay actos probatorios. Y nosotros tenemos que ir estableciendo qué es lo que hace que un acto pueda ser nulo. Si pasamos la diapositiva próxima, nos damos cuenta de que hay una serie de pasos que llevan a tratar de establecer la nulidad. Pero esto lo vamos a ver después. Sigamos la próxima. Y cuando nosotros nos planteamos, la próxima, cuando nosotros nos planteamos, la siguiente, cuando nosotros nos planteamos el tema de la prueba, nos vamos a plantear los principios correspondientes. Porque la violación de alguno de los principios hará que un acto probatorio sea nulo. Y cuando nosotros violamos, cuando nosotros nos planteamos los actos procesales, podemos ver cuáles son los actos nulos. En concreto, ¿no? Hay unos principios que rigen la actividad probatoria. Y en concreto, nuestra Constitución Política, en el artículo 20, capite, ha establecido que el proceso será acusatorio oral. ¿Y por qué lo hemos puesto en el acápite y no los párrafos en los apartados A, B y C? Porque rige para todos los apartados, es decir, para los principios generales, apartado A, para los derechos del imputado, apartado B, y para los derechos de la víctima, apartado C. Y entonces, los otros artículos o otras fracciones van a tratar de explicar la oralidad. Puede existir un acto procesal que viole el principio de oralidad, la publicidad, la mediación, la contradicción y la inocencia, por ejemplo. Y entonces ahí tenemos que ir estableciendo cada una de las variables o las exigencias de cada uno de los actos procesales o de cada uno de los actos probatorios. Por ejemplo, hoy casi todos los países han vuelto a repasar el tema del Pacto de Ginebra o el Tratado de Ginebra sobre ¿cómo se llama? Sobre el consular. El derecho de los imputados a conocer al cónsul de su país cuando están detenidos, de modo que el cónsul cumpla dos funciones muy importantes. Ninguna de las dos es procesal. Una, que tome contacto al cónsul con los particulares, con los familiares del imputado. Y segundo, que el cónsul le haga ver al imputado cuál es el procedimiento que se está siguiendo en ese país donde él es cónsul, para que el imputado no tenga la desconfianza de estar sometido a un sistema de justicia penal distinto al de su propio país. Pero el cónsul no es parte del proceso. En cierto sentido, la asistencia consular es un objetivo importante de la humanidad. Qué importante es que a mí me detengan en México y el primero que me vea sea el cónsul de mi país y que me diga el proceso mexicano es así y nosotros comunicamos con su familia y etcétera. Esos son elementos importantes. Entonces, vamos a ver. Yo he discutido con gente de creo que está de acuerdo conmigo, quizás la única cosa de la que está de acuerdo conmigo, y entonces es en que cuando nosotros ponemos la sala de juicio, y no sé cómo lo vamos a ver el de hoy, pero si nosotros ponemos al fiscal de espaldas al público, y si nosotros ponemos a la defensa de espaldas al público, para mí en México es una violación al principio de publicidad. No solamente porque da vergüenza ver constantemente a los fiscales, ¿no? Y a los defensores
es muy triste ir a la sala de juicio de México y ver a todo el mundo de espaldas al público. Cuando resulta que nuestros sistemas, no sé si en Perú, pero en Costa Rica, el fiscal se pone de frente al defensor, de modo que entonces yo te veo fiscal, yo te veo público y yo te veo juez. Principio de publicidad. Y entonces, claro, cuando uno toma el sistema mexicano y el principio de publicidad, hemos puesto un ejemplo que lo he repetido muchas veces. Cuando yo como juez en Costa Rica, ante la solicitud testigo de una testigo que me dice yo quiero declarar porque se ocupe la sala, yo como juez lo único que hago es por favor desocupe la sala. Tomo una decisión procesal. Pero si en México la ofendida o un testigo o una testigo me dice que desocupe la sala, yo estoy tomando una decisión constitucional. Y eso es lo que yo decía ayer respecto a esta realidad que nos hemos enfrentado Pedro y yo, que dominando el sistema no solamente de nuestros países, sino también de Latinoamérica y en parte de Europa, nos enfrentamos con un derecho nuevo, México. El derecho que no surge de los códigos procesales, sino de la Constitución. Esto es quizás el tema más importante y creo que Pepe y yo nos cansamos de constantemente contar el proceso de la Constitución. Le he oído hoy su exposición y nos damos cuenta que vuelve a repetir y constantemente busca la Constitución como fundamento. Esto es fundamental desde el punto de vista de nosotros. ¿Quién copió las salas violando el principio de publicidad? Un arquitecto que se le pagó por 70 para que fuera por todo el mundo y se enamoró de una y la trajo sin preguntarle a nadie cómo son las salas en un sistema democrático. La oralidad, la publicidad, la mediación, la contradicción y la inocencia no son principios adrede, sino necesarios y sustanciales para. Es decir, no es tan sencillo para un juez, y voy a poner la analogía, del modo que para un juez latinoamericano no es tan sencillo violar la oralidad a pesar de ser procesal, peor aún para un juez mexicano cuando es un derecho constitucional. Esto es un elemento fundamental. Y entonces, en el mismo sentido, tenemos que ver que la actividad probatoria se rige desde la publicidad, desde la mediación y la contradicción. ¿Qué significa eso? La contradicción de las partes en la mediación del juez. El juez tiene que estar presente. El último informe que hace CETEP con Guillermo de Ponda, que parece bastante valioso, el informe de la situación actual del sistema acusatorio en México, de 100% de las audiencias, el 100% de las audiencias ha tenido un juez. Pero cuidado, no estamos ingenuos, porque este micrófono también va al despacho y ahí están las autoridades gritando mis autos y mis sentencias. Cuidado, que hay una violación, hay una presencia física decorativa del juez, pero todavía siguen los escribientes gritando mis resoluciones. Cuidado. ¿Ok? Y entonces, claro, como el internet permite todo, en ese momento, milagro, la jueza acaba de llegar a la resolución y la empieza a explicar leyéndola. Seguimos violando el principio de inmediación en la oralidad y en la contradicción. ¿No? Esto es muy triste, que la corrupción ya esté dentro de las vacaciones. Son principios fundamentales. Juez, no estás pintado, tienes que estar. Por eso yo siempre recomiendo a ustedes que cada vez que sientan que el juez está un poco aislado, llámenlo a saber incidentes. Juez, incidente de nulidad. ¿De qué? No importa, voy a pensar. ¿Por qué? Para llamar a ver cómo resuelve y se van a dar cuenta que cuando el juez tiene que resolver de inmediato es un poquito más parco que cuando tienes el tiempillo para que le manden la decisión que tiene que tomar. Cuidado esto, porque es fundamental entender que son principios muy importantes. Esto lleva a unos elementos muy complejos que México tiene que superar en la versión de la audiencia. Y eso que decía Henry realmente no es un problema
solamente de conocerlo tal como lo explica Hegel se enoja, sino porque hay una cultura de la corrupción, una cultura del que tenemos que superar, amigo, tenemos que superar. Entonces, ¿cómo logramos jalar? A mí me parece que uno de los grandes problemas, y creo que algún día tenemos que meternos en ello, Hegel lo hizo con mi desagrado, y se lo hice alguna vez, meter formularios en los libros, porque de una forma la gente iba copiando los formularios de Hegel nuevamente, y entonces aquí se resuelve como y la idea era que cada quien tuviera su propia personalidad en los autos, en los prohibidos, en los decretos y las sentencias, y no llegar a Durango y que los auxiliares me dijeran, o sea, ¿tienes auto de vinculación, ¿tienes auto de apertura a juicio? Pues no, porque te lo voy a dar para ir. No, es que el juez ya nos dice que tenemos que empezar a prepararnos porque ahorita saltamos a la etapa intermedia y todavía no tiene formatos. Entonces nos está pidiendo que pidamos formatos a todo el mundo que venga para empezar, ¿no? Formatos. El juez busca de usted el formato. Entonces están los secretarios como locos comprando formatos y entonces sigo repitiendo la misma farsa de la justicia penal, la misma farsa, llenando huecos en los formularios. Pero lo más grande que hay, y de hecho me gusta mucho utilizar la teoría del caso de Hegel, para ver cómo cada vez que se construye un hecho, no pasa una página. Y sin embargo todavía seguimos soportando páginas y páginas de auto de vinculación a procesos, páginas y páginas de autos de apertura a juicio, páginas y páginas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, nosotros no hemos aprendido argumentación. Y la argumentación tiene un montón de variables argumentativas, una de ellas el argumento de autoridad. ¿Cuándo le quiero? ¿A cuántos autores citó Hegel cuando hablaba de ninguno? Porque es autoridad. Y si tuviera que tocar un tema importante, cita a otro autor. ¿Por qué? Porque tenemos un argumento de autoridad. O sea, yo no soy autoridad en esto, pero cito a Ferrer Malvejo, no soy autoridad en esto, pero cito a Henry Beravete, no soy autoridad en esto, pero cito a esas autoridades. Nosotros nos hemos acostumbrado, por mandato de los consejos de la judicatura en algunos casos, a citar jurisprudencia obligatoria, tesis aisladas, para rellenar un auto. Y entonces, inmediatamente, claro, ponemos sobre la competencia. Le preguntaba, discutíamos un día, y yo, ¿por qué se pronuncia en la competencia? Si resulta que no fue agregada la competencia. Entonces, si ustedes dicen que yo soy incompetente en razón del territorio, pues inmediatamente resolveré que no, y quizás resolveré fundamentado. Pero si ninguno me ha agregado la competencia, ninguno tampoco puede acudir a amparo de que no fundara la competencia. De lo contrario, serían villanos del proceso. Y eso es un tema muy complejo. Entonces, ¿por qué no piden ustedes a dictar un auto en el que primero me pronuncie sobre la competencia y después material y después la competencia territorial y después todo? Porque estamos falseando la realidad documental. Y creo que México, a pesar de la realidad, el sistema acusatorio no ha superado el sistema escrito. Y vamos a terminar haciendo averiguaciones previas tan voluminosas como lo son ahora. Si ustedes toman hoy una carpeta de investigación del Estado de México, que fue la última que vi, están recibiendo las declaraciones con firma de los testigos. Están recibiendo las declaraciones de todos los oficiales actuantes. Están recibiendo las denuncias con todos los formalismos, de modo que entonces están reproduciendo por escrito un expediente al modo de una migración previa. No se ha entendido el sistema. Claro. Y lo van a ver ustedes como fiscales de nuestro pueblo. Y entonces, cuando nosotros tenemos una simple averiguación o una investigación preliminar para tener los datos de prueba, nos vamos a encontrar con unas grandes averiguaciones previas muy complejas. ¿Por qué? Por un problema seriosísimo de cultura, en cierto sentido, de cultura administrativa o de cultura funcional. Bien. Por lo tanto, entonces, si se viola alguno de los principios que rigen el proceso, la actividad procesal o la actividad probatoria o la actividad procesal puede ser o será nula.
es importante. Les ponía a ustedes la semana pasada un ejemplo que a mí me gustó. Un abogado defensor le preguntó a una juez de Durango: juez, perdón, ¿usted tiene por probable en ese momento que el semáforo estaba en rojo o en verde? Y la juez dice: ha sido claro de los testigos que el semáforo estaba en verde. Pues perdón, estaba en rojo. A mí me consta que yo tomé en cuenta que los testigos han dicho que estaban en rojo, no en verde. En todo caso, si usted quiere, pues, podemos volver al video para ver si estaba en rojo o en verde. Y la juez comete el error de bajar el video, volverlo a reproducir y comprobar que estaba en rojo o en verde. Y por tanto que tenía razón el defensor y no tenía razón la juez. Sigue la audiencia hasta el final, y cuando termina la audiencia, el abogado defensor le pone un incidente de nulidad de todo lo actuado, porque había demostrado con la vista del video que había violado el principio de inmediación. Juez, perdón, pido que anule porque usted no estuvo en nada. Vean cómo la reproducción por video va a producir, lo decía ayer, una nueva forma de entender el derecho, porque esa forma es mexicana. Y nos va a dar una forma distinta de inmediación y nos va a dar una forma distinta de contradicción. Al punto de que adelante un poco de criterio sobre la apelación y sentencia de casación, que México ya ha introducido una apelación en razón de los hechos, no solamente en razón del derecho, porque hay la posibilidad de que el Tribunal de Casación y o en Veracruz de apelación a través del video conozca lo que pasó en la audiencia, cosa que no podíamos conocer o no podían conocer los jueces de casación de las sentencias nuestras porque no se estaban videograbando. O sea, si nos damos cuenta de que hay unas variables importantes. No olviden ustedes que Veracruz introduce, ayer dije, las nuevas formas de uso. Hoy Veracruz introduce una cosa muy importante, que es la flagrancia virtual. No solamente la flagrancia inmediata, no solamente la flagrancia directa, sino la flagrancia virtual. Es una nueva forma de conseguir el derecho desde Veracruz. Y entonces Veracruz exige un tema muy importante. Exige que los jueces seamos expertos en lo virtual. Y lo virtual nos va a ayudar a un problema importante, que es la inmediación virtual y la inmediación mediática. Puede ser comprobado un hecho porque se vio en la prensa, porque se ha fotografiado, porque se videograbó o no. Esos son elementos muy importantes que tienen que considerar hoy los policías y tienen que considerarlo desde el punto de vista de la videograbación. Por ejemplo, vean qué interesante lo que vamos a ver mañana. Las excepciones de recusación o inhibitoria porque la juez estaba viendo televisión cuando ocurrieron los hechos. ¿Debe esa juez inhibirse de conocer o debe ser recusada? Entonces, tenemos una tarea muy importante que sabemos usarlas y creo que es fundamental, tanto así como las sabemos ayer desde el punto de vista de las incidencias, tenemos que hablar desde el punto de vista de los principios de la prueba. Hay otros principios, claro, el principio de oralidad exige la traducción del intérprete cuando requiere el traductor de intérprete. No, acabamos de escuchar a del error de que se anule una sentencia porque no se le preguntó al juzgado si sabía el castellano y si necesitaba intérprete o no. Eso era absurdo, ¿no? Ok. El tema de la inmediación que exige la inmediación subjetiva y la objetiva, pero además también la inmediación virtual y mediática y lógicamente la contradicción dialógica y dialéctica. Realidades que tenemos que analizarlas importantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un tribunal de juicio si nosotros cuando estamos hablando uno de los miembros del tribunal está dormido? ¿Podría dejarlo dormirse dado que se está grabando y media hora después pedir una nulidad porque se violó el principio de inmediación? Cuando pues objetivamente con una media hora de estar no escuchando ha demostrado que le importa un dedo a la audiencia y que por tanto no está en ella y no puede decidir. Vean las funciones nuevas que entran desde el punto de vista de la nulidad de los principios. Esto me parece que es fundamental.
Una de las preguntas más importantes que hay hoy en Chiapas es, conforme al artículo de la Constitución Política, ¿el traductor debe ser solamente traductor de la lengua o debe dominar el derecho también? ¿El abogado debe conocer la lengua o debe, y entonces empezamos a ser un experto? Empezamos a darnos cuenta de que hay un montón de preguntas que no necesariamente tienen respuesta. No necesariamente. Máxime cuando el gran problema que tiene hoy Tabasco, Chiapas y Oaxaca, no tenemos traductores que conocen también de derecho. Y entonces los intérpretes o los traductores conocen perfectamente la lengua, pero no conocen perfectamente el derecho. Son cosas bastante nuevas que tenemos que ir constantemente dominando para darnos cuenta que el tema de ahora ya no es viejo. Un poco las preguntas que hacía Jasmine ayer son temas muy novedosos que llegan a planteamientos distintos. Pero, aclarar un asunto importante. Son tan nuevos que no hay nada escrito. Y entonces, o los escriben ustedes, o los escribo yo, o los escribe alguien, pero no andemos buscando por todas las respuestas y peor autores que dieron respuestas para otras latitudes o para otros problemas y traerlas acá y volver a cometer el error de la pésima interpretación de un problema procesal. Esto me parece que es fundamental. Luego nosotros entramos al problema de la revelación de la prueba, la libertad probatoria, la lógica, la sana crítica, el conocimiento científico y la experiencia. Cuando Juanita, que es la juez que está del Estado de México, está pidiendo, ¿tienes experiencia en juicios orales? ¿Estás capacitado en juicios orales? Juanita, pues ahorita en México nadie tiene experiencia, ni nadie sabe los juicios orales, entonces no te metas, ¿no? ¿Y cómo podemos entonces exigir a un juez que valore según la experiencia si todos estamos empezando? Bueno, es parte también de la experiencia que tenemos que tener, y es que nadie tiene experiencia. Y por eso yo pienso que humillar a los abogados como lo hizo Bullar no es una forma de ser juez. Porque además, si quiso suplir la queja del fiscal, tendría que haber suplido la queja de los defensores. Pero, vean qué interesante, ¿por qué? Porque la juez se enoja cuando el defensor habla de prueba, sin darse cuenta que en la carpeta de investigación sí hay prueba. Sí hay prueba. Los datos de prueba de la carpeta de investigación tienen valor de prueba. Y tienen un concepto procesalmente distinto para diferenciarlo del concepto de medio de prueba y de prueba. Pero en definitiva todos son prueba porque prueba. De hecho, esta realidad me llevó a escribir un libro de 600 páginas para explicar en 100 páginas lo que es un dato de prueba, para no caer en el error de destruir pruebas porque son, comillas, datos de prueba. Es un elemento importante. Y nosotros planteamos, pregunta 1. Es más, voy a meter con Roberto, que está aquí al frente. Roberto, ¿la Constitución política introduce el principio de libertad probatoria, sí o no? ¿Sí? ¿Dónde? La Constitución política en ningún momento ha introducido el principio de libertad probatoria. Es más, bien fuerte. La Constitución política ha introducido un concepto de tasación probatoria. Les robo esquemas. Les robo esquemas. ¿Por qué? ¿Dónde está el principio de libertad probatoria, Roberto, de la Constitución política? Artículo 20 constitucional. 20 constitucional. La fracción no la recuerdo. La fracción no, pero el apartado para decir, la A, B o C. Está yo estoy siguiendo y tú estás contestando. Roberto, ¿para qué no va a ver? Ok, ¿qué sigo aquí? Roberto 2, Roberto 1, tú sabes. En el apartado A, B o C. Apartado A. Y la fracción era valoración libre y lógica. ¿Eso es valoración libre y lógica o principio de libertad probatoria? Vean qué fuerte. Yo hoy, no sé si ha pasado a ver, a todos los conferencistas que he oído hablan de que la Constitución introdujo el principio de libertad probatoria. No es cierto. No es cierto. Tan no es cierto que la misma Constitución política en las fracciones 2 y 3 del apartado A ha dicho que solamente es prueba para la sentencia aquella que ha sido desatada en la audiencia de juicio, en la mediación de los jueces. Todo lo demás es prueba.
significa tasación. Interesante. Entonces, al confundir el principio de libertad de evaluación con el de libertad probatoria, ya se han escrito más de 1000 páginas sobre el principio de libertad probatoria. Pero, a ver, o sea, bien, ¿no es cierto que los códigos sí han introducido el principio de libertad probatoria? Sí. Y entonces, la libertad probatoria de los códigos que no encuentran fundamento de la Constitución la encuentran en la legislación secundaria que tiene el valor de una ley, y entonces con eso podemos introducir la libertad probatoria para sobre la libertad probatoria valorar el principio de tasación probatoria y después valorar libremente la prueba. Vean que México me cambia todos los parámetros siempre. ¿Y por qué me gusta complicarles con esto? Para que vean que no tan fácil podemos hablar del derecho mexicano sin dominar el derecho mexicano desde la Constitución política. Importante eso. Punto 2. Punto 3. En la audiencia de juicio vamos a encontrar los principios de continuidad, concentración, identidad física del juez y la participación del imputado. Eso es fundamental. Es decir, continuidad de la audiencia, concentración de la audiencia, el juez tiene que ser el mismo o el tribunal y lógicamente el imputado. Partiendo de eso, la siguiente, nos enfrentamos al problema de la prueba desde sus conceptos. El concepto surge en el Código Modelo como el 250. Surge en el modelo como el 250. El Código de Veracruz copia el concepto de dato de prueba en el 312. Si ustedes pueden leer el 312, me van a decir, si el código, la próxima, la siguiente, si el código modelo dice, la siguiente, no sé, no la copié, la siguiente. No, entonces atrás. Si el código modelo en el 250 dice lo que dice, ¿por qué el 312 tiene un concepto equivocado de datos de prueba? ¿Pueden leerlo? Sí. Dato de prueba. Dato de prueba. Para los efectos de este código se considera dato de prueba la referencia al contenido de un determinado medio de prueba a un desahogado, que se advierta idóneo. Un segundo, quédate ahí. El dato de prueba es la referencia a un determinado medio de prueba a uno desahogado. ¡Qué grave error! ¿Por qué? Porque el Código Modelo de los 150 dice a uno desahogado ante el juez. El dato de prueba es la referencia a un determinado medio de prueba, pues tengo 5 testigos que vieron. Esto es dato de prueba. La referencia a un determinado medio de prueba a uno desahogado ante el juez. A uno desahogado ante el juez. ¿Qué pasa? No ¿No sirve. me oye? ¿Me oigo feo? No tiene sentido. Aló. Sí, aló. Ok. Es que se me hace como Dato, ¿suena feo? Sí, así. Dato de prueba, es que sí suena como... Le cambio el micrófono. Sí. Dato de prueba es la referencia a un determinado medio de prueba a uno desahogado ante el juez. Gracias. Si el dato de prueba es la referencia a un determinado medio de prueba, que traiga. Pero es Ok. el de allá. ya sé. Sí, ¿de la para? Si el dato de prueba, Entonces, si el dato de prueba, si el dato de prueba es la referencia a un determinado medio de prueba a uno desahogado ante el juez, se entiende entonces que tiene valor probatorio. Pero si nosotros decimos
que el dato de prueba del 312 es la referencia a un determinado medio de prueba a uno desarmado, yo podría llegar a la etapa intermedia y darle una lista de 10 testigos al juez, y solo con esa lista el juez tiene que aprobármela, porque no puede exigirme que yo diga sobre qué va a hablar cada uno de los testigos, porque el 312 dice que la referencia a un determinado medio de prueba a uno desarmado. Vean la diferencia que hay de copiar mal un artículo, un principio. Eso lo le pasó a Veracruz. Entonces, esto llevó, de hecho, al código modelo a tratar de definir los conceptos de datos de prueba, medio de prueba y prueba, solo con la finalidad de producir una unidad conceptual. Solo con para producir una unidad conceptual. Que eso es fundamental. ¿Para qué? La próxima, la siguiente. ¿Para qué? Para tratar de encontrar en un problema de nulidad de la prueba. Y aquí me centro un momento, suena todo horrible, ¿no? Pero aquí me centro un momento. ¿Cuándo la prueba es nula? Veamos que Heger ha sido clarísimo en cómo alegamos la nulidad de la prueba o cómo alegamos la nulidad del acto procesal. ¿Okay? Y tenemos que probarlo y tenemos que demostrar cuál acto procesal queremos anular. Hoy, en todas las audiencias nos ha pasado que cuando se presenta la exposición del fiscal para la audiencia de detención, para la audiencia de control de detención, ¿qué es lo que dicen los abogados defensores? Pues pido que no se ratifique la detención porque la detención fue violatoria de derechos humanos. Esto que no va tanto a Heger. Y cuando se hace la vinculación al proceso, pido que no se vincule al proceso porque hubo una constante violación de derechos humanos. Pero en ningún momento se hace referencia a la carpeta de investigación, cuál violación de derechos humanos, cuál fue el derecho violado y cuál es la aplicación que tienen en la prueba. Perdón, ya me enojé. Entonces, no, es que suena horrible. Entonces, la razón de nulidad, y la tenemos que encontrar, es en razón de un acto que hace nulo el acto probatorio. Es decir, veamos cuál es el problema. Si yo llego a la casa, ¿no?, de Liliana, llego a la casa de Liliana, y en la casa de Liliana, perdón que este ejemplo lo he puesto muchas veces, pero que es muy importante para que no, desde la fiscalía, vea lo grave de una nulidad. Olvídense, yo ya estoy fresco de eso. Si yo llego a la casa de Liliana, ¿ok? Porque Abraham supo que Liliana tiene 5 kilos de cocaína. Y como él es un buen chico, lo denuncia al Ministerio Público. Y el Ministerio Público me pone una trampa aquí para caerme. Y entonces, y resulta que el Ministerio Público le solicita al juez una orden de cateo fundada y motivada diciendo que tiene testigo de que Liliana tiene 5 kilos de cocaína. Y entonces el juez ordena fundada y motivadamente la orden de cateo y el registro y el aseguramiento de la cocaína. Y Liliana, que es una fanática de la cocaína, juega con ella y va dejando sus huellas en los kilos de cocaína, ¿no? Y cuando yo llego a la casa como fiscal y entramos a la casa y le notificamos a Liliana, venimos con orden de cateo, y Liliana se pone de frente, pasarán por mi cadáver y nosotros pasamos por su cadáver, y entonces entramos y decomisamos los 5 kilos de cocaína y nos la llevamos a ella detenida, y además los 5 kilos de cocaína, y levantamos las huellas dactilares. Ese acto, Liliana, ¿aceptarías averiado porque estás cocinada? ¿Estarías dispuesto tú, Abraham, como defensor de Liliana, a aceptar un averiado como propuesta del fiscal? Esa gente joven no me sirve. ¿Usted estaría un averiado porque ella está cocinada, don Santi? ¿No? ¿Por qué no? ¿Usted cree que la va a salvar? Veámoslo así claro. 40 años si va a juicio y 15 si acepta el averiado. Aquí es que tendríamos que encontrar alguna persona. Eso está parado. Liliana, aquí está tu defensa.
Habría que ponderar algunas cuestiones. El primer término, ¿sí? Esa llamada. No, llamando, les digo, Esa denuncia al Ministerio Público. Abraham, lo puedo verificar. Él llegó a la casa de Lidiana, que había una fiesta, se metió al cuarto y encontró los 5 kilos de cocaína, después se nervioso y llegó al Ministerio Público. Aquí está, Abraham. Bueno, para mí eso sería primero. Posterior a ello, se cumplieron con la formalidades para llevar a cabo esa orden de cateo. Ministerio Público. Ministerio Público, Raúl, llega al juez y dice, tengo testimonios de que Lidiana tiene 5 kilos de cocaína en su cuarto. Y la tercera, si efectivamente varios 5 kilos de cocaína que compraron con esa orden de cateo para No voy a tirar. Ella jugaba con las huellas, ¿no? Feliz, ahí están las huellas. Y además hacía cama. Los 5 kilos hacían colchón. ¿Ok? ¿Qué más? para mí sería una relación. Por tanto, entonces las abreviado, porque la tienes cocinada. Peritaje, todo, ¿verdad? Sí, peritaje también. ¿Qué más quiere? Vea lo que dice mi querido Phil, por eso va a ser el mejor abogado de este país. ¿Puedo yo entrar a la casa de Lidiana, notificarle la orden de cateo y entrar sin primero darle el derecho a tener un abogado defensor? No. Por tanto, acaba de anular todo por idiota. ¿Puedo yo entonces entregar los 5 kilos? Ya no, eso sí, los recuperé. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo acto procesal probatorio exige un acto probatorio. Perdón, todo acto probatorio exige un acto procesal probatorio. Estamos. Cuando yo llego a la carpeta de investigación de Lidiana para ver si Lidiana está legítimamente detenida y legítimamente decomisada o asegurada, voy a encontrar denuncia, Abraham. 2. Informe del fiscal de Ministerio Público, Raúl. Orden de juez. 3. Fundada y motivada para el cateo de la casa y entrada de los oficiales X, Y, Z. Notificación a la imputada cuando entramos. Aseguramiento de la cocaína, levantamiento de huellas dactilares y las pericias correspondientes. 7 documentos importantes. Se cumplió con todos los requisitos del acto probatorio. Es decir, cuando yo empiezo a checar qué es lo que requiere una orden de cateo, empiezo a darme cuenta que cumplió con todo. ¿Qué faltó? El defensor. Faltó entonces un derecho fundamental. Es decir, mientras todo acto probatorio exige un acto procesal probatorio perfecto y crea legalidad de la acción, eso no significa que entonces yo me traiga a Lidiana del cabello a patadas porque ya es una delincuente. Ya no puedo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay 2 actuaciones o hay 2 circunstancias desde el punto de vista de la nulidad que deben ser determinadas. Una, los requisitos de forma del acto y los requisitos de derecho del acto. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a... Hay testigos, sí, Juan y Pedro. Juan Pedro no existe, no importa, son cumplimiento de requisitos, ¿no? Y entonces nos estamos acostumbrados a detener a una persona, lo que hemos dicho muchas veces, lo andamos dando vueltas por Jalapa mientras pedimos la orden de aprehensión. Ya entramos a la casa, pero vaya al juez y trae una orden de cateo. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo los requisitos de forma. Check, check, check. Y los otros requisitos sobre los derechos humanos que tienen que protegerse, hace años los enterramos. Y no los valoramos, y no los entendemos. Dime, Martín. No sé, por ejemplo, en este caso me estaba haciendo mención de que tendría que estar un abogado defensor, si es cierto que así lo marca la Constitución, pero también es cierto ¿Cómo que sí es cierto que así lo marca la Constitución? Lo dice la Constitución. Bueno, por eso. pero también por otro lado hay un principio que dice que al Ministerio Público le corresponde investigar y perseguir los delitos. Y en esa persecución e investigación, él está... ¿Así? ¿Y entonces así pueden retirarlos? No, porque no golpeó a nadie, tenía todos los requisitos de formalidad. ¿Cómo que no la golpeé? Ella no tiene derecho a un defensor porque está detenida. Pero él entró con una orden de cateo. ¿Sí? Y según la propuesta que usted hizo, no hubo en ningún momento ninguna... ¿Puedo entrar con la orden de cateo y tomarme la leche con el cereal?
No, pues no. Ok, Lleva un objeto en específico. ¿Ok? Entonces, ¿no tiene derecho un defensor? Por tanto, entonces, cuando tú matas en carretera y llega la policía y te detiene y te pone una radio de patrulla y estás ahí durante toda la escena de crimen y se toman fotografías y todo lo demás por el estilo y no tienes derecho a un abogado defensor. No, sí, claro, pero ya. Sí, claro que. Sí, tiene uno derecho. ¿Ok? Ese tipo es bueno, ¿eh? Me encanta que me saquen eso. Dale, ¿y qué más? No, yo creo que entonces estaría vulnerando el principio que tiene el Ministerio Público de actuar de una manera libre para la investigación de los delitos. Martín, tan libre que no es todo la defensa. Tan libre que a mí me hace sospechar cuando resulta que llega Liliana y me dice, no por tus argumentos, cuidado, porque son formales. Sí, ya está, orden de full después. Ya puse los 5 requisitos. Están claros. Pero cuidado nos quedamos con que ya hace muchos 40 años nos dan los requisitos, o nos inventan los requisitos, o nos inventan los testigos. ¿No? Y nos violan los derechos humanos. Porque estamos en el 173 y 174 de Veracruz. Vean qué fuerte. Solo el hecho de que Liliana, hemos entrado a tu casa y no voy a registrar si llama a tu abogado defensor. No tengo abogado defensor. Tengo uno público, ya está. El defensor bendice todo. Y la pobre Liliana va cocinada. Solo por la presencia de un abogado defensor. ¿Por qué? Porque cuando yo empiece a interrogar a Martín, diciendo, Martín, ¿usted cómo se entró a la casa de Liliana? Sí. ¿Usted entró con 5 policías? Sí. ¿Usted vio que Liliana era la diputada? Sí. ¿Por qué no permitió que el abogado defensor entrara a defenderlo? ¿Por qué? Porque es una... ¿Por qué? Porque es una facultad del Ministerio Público. No. ¿Tiene derecho a un defensor, sí o no? Sí, lo Porque no le dio derecho a un defensor. ¿No te das cuenta que estoy sospechando de ti? Porque Liliana declaró antes de ti que ustedes le habían montado la droga, que se la habían sembrado y que le habían puesto a bailar con ella. Y por eso estaba su huella dactilares. ¿No? Vea qué grave, Martín. Porque estás creyendo en ti mismo. Y no te das cuenta que ella tiene un abogado defensor, un derecho a un abogado defensor. Tan sencillo como eso. ¿Sí me entienden el punto? ¿Por qué? ¿Por qué esto se ha hecho tan fuerte cada vez más? Porque, señores, 2 cosas que hemos dicho. Nunca me dejen solo. Nunca me dejen solo a una víctima, a un ofendido. Nunca me lo dejen sin defensor a un imputado. Doctor, una pregunta. ¿Qué pasa que Lidia, dime. están cumplimentando una orden de cateo para ejecutar una orden de aprehensión? Obviamente llegan al lugar de catea, localizan a la persona, la detienen. Y ahí también hay que darle ese derecho de defensa. No, porque no hay desahogo de pruebas. Ya es una orden. Voy a la orden, ejecuto, detengo y presento ante el juez. Pues usted me lo pidió, te lo tengo acá. ¿No? Pero está encuerado. Así está cuando entramos. Sí se puede, entonces ya. ¿Ah? Suele pasar. Suele pasar. Aunque lógicamente el juez tendría que enojarse con la policía y decir, por lo menos poner un albornoz o una bata, ¿no? Ok. Depende de la naturaleza entonces de la diligencia. Porque voy a buscar prueba. Claro, ahí no va a buscar prueba, claro. Entonces le tienen que requerir en el momento de que te constituyen en el domicilio para realizar el cateo, esta persona designe una defensa, esta indiciada, porque sí, designe una defensa. Obviamente no puede, tendría que llamar por teléfono, pedirle a un familiar, sino tiene que designar al defensor público. Si le la llame. ¿Cómo? Llame a su abogado. Llame a su abogado. Ya está. Si no es localizado, puede ser el... Inmediatamente el nombre va a un defensor público. Okay. ¿Por qué? Porque el diputado tiene derecho a un defensor. Qué interesante esto. Entonces, claro, ¿qué es lo que trato de hacer? Los actos procesales son nulos cuando el acto procesal probatorio es nulo. Es decir, cuando no se cumplen las formalidades de cada acto. ¿Qué pasa si hacemos una confrontación para reconocer al autor del hecho y no estaba su abogado defensor? Nulo. ¿Qué pasa si trabajamos en una escena de crimen, estando un imputado presente y no está su abogado defensor? Nulo.
¿Por qué? Porque el sistema acusatorio lo que ha querido es no cometan errores. Martín, a pesar, no es el Ministerio Público plenipotenciario. O sea, tiene la obligación de investigar, debe investigar, pero debe proteger derechos. ¿Estamos? Y eso es muy importante desde el punto de vista del sistema. ¿Okay? Punto 1. Entonces, claro, vamos a encontrar dos formas de nulidad. Si el acto procesal probatorio no cumple con el acto, si el acto probatorio no cumple con el acto procesal probatorio, es nulo si el acto probatorio no cumple con el acto procesal probatorio. Por eso es muy importante dominarse los códigos para saber qué es lo que requiere y cuáles son los requisitos de cada acto procesal probatorio, de cada acto probatorio. Y luego, cuando hay una violación de un derecho fundamental, es decir, el derecho de defensa, el derecho de abstención. Martín, si después de registrar toda la casa no encuentro las drogas de Liliana y le digo a los hijos menores, ¿dónde guarda la droga tu mamá? Y los niños menores dicen, mami juega mucho detrás de la cama. ¿Eso está bien? No. Chicos con derecho de abstención para que lo entreguen a la mamá. ¿De qué fuerte? Mi mamá sale detenida porque los hijos, ¿de qué fuerte? Y solamente porque el Ministerio Público tiene derecho a investigar, puede preguntar o interrogar a los menores, a los hijos, a su madre, a su abuela. ¿De qué fuerte? No, yo tengo, como Ministerio Público, tengo la carga de la prueba y tengo que investigar a Liliana y la voy a acusar y la voy a condenar. Perdón, doctor, yo creo que eso lleva una secuencia y como es la investigación. Y la investigación en el proceso que usted no la está manejando consiste en que el Ministerio Público primero va a realizar una investigación. Una vez que realiza esa investigación, posteriormente procederá a su detención y en ese momento, cuando se procede a su detención, es cuando se le empiezan a leer sus derechos. 26, ¿me estás aplicando el 26 del código tuyo? ¿Le das el 26? El 26 del código tuyo. Este Martín es peleador, pero vas a darte cuenta que se la gana. ¿Ah? Señores, hay que dominar los códigos. Pero además está en un error. Yo, Como Martín. Sí, claro, porque dice... Gracias. Por fin, tengo adentro. Jefe, tú nunca vas conmigo, en cambio mis amigas me apoyan. 26. Martín está en un error porque dice que primero el Ministerio Público realiza la investigación Y después no. después tiene ya un detenido. En cierto sentido tiene razón, vea lo que va a leer. A ver. Derecho a una defensa adecuada. Toda persona tiene derecho a una defensa adecuada desde el momento de su detención y comparecencia ante el Ministerio Público o autoridad judicial. Desde la primera comparecencia en que el imputado participe, si este no quiere o no puede nombrar a un abogado defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, la autoridad le designará un defensor público con el que tendrá el derecho de entrevistarse inmediatamente. En cierto sentido actúo y después cuando detengo. Pero cuidado, porque entonces, a ver, Martín, tienes razón. Pero entonces, Liliana, ¿puedo entrar a tu casa y decirle, Liliana, si quieres te vas al parque y yo voy a revisar tranquilo? ¿No? O la sede. Liliana, voy a revisar tu casa. ¡Ay, qué dicha! Ojalá que la gente me voy a ir a la esquina a hablar con mi amiga. No, chiquitita, tú te me quedas acá. ¿Qué estoy haciendo? Y en el momento que detengo, tiene derecho a un abogado defensor. Porque si yo puedo registrar la casa de Liliana, Liliana se va, recojo la droga y después la mando a citar para que venga a dar razones de la droga. ¿Ok? Ahí se le acuerdo. Cuidado. No renuncies al derecho de un defensor. Porque vean que es astuto. Solamente el hecho, los 5 kilos están con su boca. Perdón, con sus huellas. Solamente traigo un abogado defensor y le permito ejercer su derecho de defensa. Entonces veamos que tenemos requisitos procedimentales para que el acto sea legal y derechos fundamentales para que el acto sea lícito. Y ahí es donde vamos a encontrar la diferencia entre la legalidad y la licitud del acto. Es ilícito porque viola derechos fundamentales y es ilegal porque no cumple los requisitos de forma
o fondo que el legislador ha exigido para cada actuado. ¿Me captas eso? Bien. Bien. Luego te voy a dar la respuesta a favor tuya, pero ahorita no. Siguiente. Entonces, cuando nosotros nos planteamos el tema de la unidad, y ya termino porque Herbert me está diciendo, termina ya. Seguimos a la próxima diciendo, cuando nosotros vamos, la próxima. Dale. Ok, vamos a tratar de establecer dos supuestos importantes, que es la teoría de los frutos del árbol envenenado, nulo un acto probatorio, un acto procesal, es nulo los actos probatorios que desprenden de ese acto probatorio, de ese acto procesal, o la teoría de la situación hipotética, que la trabajaremos después durante las audiencias para poder tratar de descubrir en cada una de ellas las pruebas que permanecen después de anular las pruebas que no permanecen con los actos correspondientes. ¿Ok? Descansemos y regresamos acá para ver los casos. Gracias. ¿Qué me faltó acá? ¿Qué me faltó? ¿Mandé? ¿Qué me faltó? Después, ¿qué cuál sería?